Paz a vosotros, hermanos, y sean bienvenidos a un culto más de recepción del Día del Señor, en el cual tenemos la oportunidad de analizar la palabra de Dios, estudiar y sobre todo en estar juntos para recibir este día santo y así tener nuestra participación de acercamiento en este día y en esta semana. Dios les bendiga y sean bienvenidos. Esta es la Iglesia de Dios Congregación Judá de la Ciudad de México y yo soy el ministro Carlos Daniel Medrano García y me da mucho gusto que estén con nosotros. Ahora bien, vamos a poner en manos de Dios este culto y en esta oración vamos a poner también la dedicación y la solicitud a nuestro Dios para que Él nos ilumine por medio de su Espíritu para comprender mejor su palabra. Oremos, por favor. Bendito y eterno Dios, Señor nuestro, te doy gracias porque has derramado bendición sobre tu pueblo y la misericordia tuya, Señor, sobre toda tu iglesia. Gracias por este día santo y por este descanso semanal en el cual tenemos la oportunidad de alabarte como también de escudriñar tu palabra y fortalecer nuestra fe. Llénanos de tu paz, Señor, y llénanos de tu misericordia, te lo ruego, por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bueno, vamos a tener ahora la lectura de la ley de Dios, una vez que ya hemos puesto en manos de Dios este bello culto. Y vamos a ponernos para estudiar esta palabra también y recordar estos 10 mandamientos que son parte del testimonio de la iglesia desde su origen. Vamos a leer en el libro del Éxodo, en el capítulo 20, desde el verso 1 hasta el verso 17. Dice así la palabra de Dios. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de siervos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos a los que me aborrecen, y que hago misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová el que tomare su nombre en vano. Acordarte has del día del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día del sábado y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Estos son los 10 mandamientos que son el testimonio vivo de la Iglesia de Dios, como se dijo desde el origen. Vamos a escuchar una hermosa alabanza el día de hoy, que está interpretada por los hermanos del coro juvenil de la Iglesia de Dios allá en Santo Domingo, Las Palmas, y esta alabanza también sirva para ser fortalecido nuestro espíritu también y engrandecido el nombre de nuestro Dios en esta tarde. Vamos a escucharles. Cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya.
Gracias a Dios por la alabanza que hemos escuchado de parte de nuestros hermanos del coro juvenil de la Iglesia de Dios allá en Santo Domingo, Las Palmas. Dios les bendiga allá en el estado de Chiapas y gracias por participar en nuestro culto. Vamos a tener el estudio del día de hoy que se titula, o hemos puesto, como ya nos habíamos comprometido, en el título, que es el nuevo pacto. Y vamos a tratar de comprender qué es este nuevo pacto y de qué consiste y en qué condiciones fue hecho. Pero bueno, eso lo veremos a lo largo del estudio de este día. Así es que yo les voy a suplicar que me acompañen a leer en el libro de los Hebreos. En el capítulo 8 leeremos desde el verso 6 hasta el 13 esta parte introductoria que nos va a ubicar en el pensamiento de este estudio. Vamos a leerlo. Hebreos 8 del 6 al 13 dice: Mas ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, el cual ha sido formado sobre mejores promesas. Porque si aquel primero fuera sin falta, cierto no hubiera procurado lugar de segundo. Porque reprendiendo les dice: He aquí vienen días, dice el Señor, y consumaré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé por la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Y yo los menosprecié, dice el Señor, por lo cual este es el pacto que ordenaré a la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mis leyes en su alma de ellos, y sobre el corazón de ellos las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, y ninguno a su hermano, diciendo: Conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor de ellos hasta el mayor, porque seré propicio a sus injusticias, y de sus pecados y de sus iniquidades no me acordaré más, diciendo: Nuevo pacto dio por viejo el primero, y lo que es dado por viejo y se envejece, cerca está de desvanecerse. Esta es la explicación que hace el apóstol Pablo respecto a este nuevo pacto y esta ordenanza en la cual se toma un nuevo orden, una nueva, como dice aquí, mediador de un mejor pacto, el cual está afincado sobre mejores promesas. Recordemos, como un repaso también, que ese antiguo pacto fue hecho en el pasado con Abraham y sus descendientes, Isaac y Jacob, y a través del mediador que fue Moisés, el cual también fincó ese pacto junto con Dios, representando este pueblo, el cual se comprometió a obedecer a Dios y tomar a Dios como su Dios eterno, y no desviarse de esa hacia la idolatría, negando la potencia de Dios. Entonces el pueblo cae en esa idolatría y se desconoce o invalida ese pacto, el cual es puesto para testimonio entre ellos y el pueblo. Que por cierto, hermanos, quiero agradecer los comentarios que me hicieron llegar. Son valiosos, hermanos, y agradezco el respeto con el cual me hacen notar algunos problemas de comunicación que he tenido, que yo espero poder corregir a lo largo de estas transmisiones, y en la cual también agradezco su participación tanto en los temas como en el interés. Estoy muy agradecido con esos comentarios. Que por cierto, es cierto, en el video pasado yo explicaba de que Dios se había olvidado de este pueblo, y en realidad nunca se olvida de este pueblo, porque dice la palabra de Dios que Israel es la niña de sus ojos, pero sí se enoja y se enfada por la conducta que toma idolátrica el pueblo, y por eso no los escucha en sus peticiones y en su sufrimiento. Pero bueno, eso se verá después en otros temas posteriores. Pero nuevamente agradezco el interés que existe, hermanos, por el estudio de la palabra de Dios, y también por ayudarme a corregir mis imprecisiones. Vamos a continuar, hermanos, en esta parte que está en el libro de Isaías, en el capítulo 49, verso 14 al 16. Decíamos entonces que este nuevo pacto es fincado, es hecho ahora por un nuevo mediador y teniendo nuevas promesas, las cuales este pueblo pues tendría esa oportunidad. Y este pueblo, se está hablando acerca de la casa de Israel y de la casa de Judá,
Y vamos a notar que este pueblo o este nuevo pacto no se hace frente a los gentiles, sino que nuevamente lo va a hacer con el pueblo de Israel, pero ahora a través de otro mediador. Vamos a tomar la cita que ya habíamos avisado que se tomaría, que está en el libro de Isaías 49, del verso 14 al verso 16, dice así: Mas Sión dijo: dejóme Jehová, y el Señor se olvidó de mí. ¿Olvidaráse la mujer de lo que lo parió, y dejar de compadecer ese hijo de su vientre? Aunque así olvidasen ellas, yo no me olvidaré de ti. He aquí que las palmas que tengo esculpida delante de mí están siempre tus muros. Aquí está la explicación acerca de que Dios no abandonó a su pueblo, no se olvidó de él, sino que se acordaba, tenía presente. Dice: ¿acaso una mujer se olvida de a quien parió? Dice: y si aún ellas se olvidaran, yo no me olvidaré de ti. Y esa es la parte importante de la observación y de la corrección que quiero aclarar, para que no se quede ese mal precedente ni mal comunicación. Aquí el Señor explica según las palabras del profeta Isaías, en las cuales ha puesto que tendría presente al pueblo de Israel en todo momento, y lo tendría que conformar en una nueva oportunidad a través de este nuevo pacto. Y esta nueva oportunidad ya no sería nada más exclusiva para el pueblo de Israel, sino, como dice en el libro de Gálatas, evangelizaría también a Israel, pero también abriría la oportunidad al pueblo gentil, como dice la palabra, porque en Abraham serían benditas todas las naciones de la tierra, todas las familias de la tierra. Pero aquí comprueba que el pueblo de Israel también cae en pecado y se desvía hacia la idolatría e invalida este pacto. Como dice en Hebreos 8:10, que leíamos hace rato, nuevamente lo leeremos, dice: por lo cual este es el pacto que ordenaré a la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mis leyes en el alma de ellos, y sobre el corazón de ellos las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Nuevamente reitera, dice: estas palabras que se pusieron en este antiguo pacto ya no las pondré en tablas de piedra o en cal como fueron escritas, sino que las pondré ahora en su corazón, para que entonces entiendan que las promesas son verdaderas. Pero esas promesas ya habían sido cumplidas por parte de Dios en el antiguo pacto, que era darle una nación a Israel, a Israel, y también darle tierra. Pero ahora se tendrían que amplificar, se tendrían que extender, porque ahora venía este nuevo pacto con la oportunidad para que nosotros también lo entendiéramos, y en la cual también a nombre de ese pueblo también seríamos nosotros incluidos en aquel momento. Teniendo en cuenta esto, vamos a leer lo que escribe el profeta Jeremías en el capítulo 31, leeremos desde el verso 31 al 33, casi las mismas palabras, porque aquí el apóstol Pablo está refiriéndose a esa importancia de ese nuevo pacto, que está referido tanto en lo que era antiguo como en el nuevo. Aquí viene, dice así en Jeremías 31, dice así: aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Jacob y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Bien que fui yo un marido para ellos, dice Jehová, mas este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en sus entrañas, y escribirélas en sus corazones, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y aquí está esta explicación, hermanos, en las cuales también Dios lo hace con su pueblo Israel, y a través de ese también va a abrir la oportunidad para nosotros. Y vamos a tener esta importancia, porque dice aquí se nota que la explicación de Dios, del apóstol Pablo, la explicación que hace el apóstol Pablo hace referencia también a esta importancia, porque se cumple la palabra de Dios por medio del sacrificio de Cristo Jesús en todos aspectos y en todos puntos. No deja ningún momento, ningún elemento fuera, ni que no fuese pensado por la misericordia de Dios en su plan divino de salvación,
porque este plan ahora, este nuevo planteamiento de este pacto, ahora vendría a ser incluida a la gente que no teníamos esperanza y no exclusivamente a los descendientes del pueblo de Israel, sino que ahora se abriría a todos nosotros por la misericordia del sacrificio de Cristo Jesús. Decíamos entonces que este nuevo pacto tendría repercusiones diferentes y alcances distintos, porque ya se había cumplido por parte de Dios la primera parte y ahora tendría que hacer unos cambios importantes y de profundidad y que conformaban este nuevo pacto. Vamos a volver a leer en el libro de los Hebreos, en el capítulo 8, en el verso 6 y 7, esta parte en la palabra de Dios. Dice así: mas ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, hablando del Señor Jesucristo, cuanto es mediador de un mejor pacto, el cual ha sido formado sobre mejores promesas. Porque si aquel primero fuera sin falla, de cierto no hubiera procurado lugar de un segundo. Y aquí está, dice, este ministerio que tiene el Señor Jesucristo y ahora conforma un nuevo pacto, conforma como ahora Él es el nuevo mediador para que hable a través de nosotros al Padre Eterno, para conformar un nuevo pacto. Dice que está fincado sobre nuevas y mejores promesas, más grandes promesas, dice así. Y dice, porque si aquel no hubiera sido sin falla o sin falta, no se hubiese procurado un segundo. Y esta es la parte importante por aquellas personas que creen que el antiguo pacto todavía tiene validez sobre nosotros para ejercer un judaísmo que no es parte de nosotros, que no tiene alcance ya para nosotros, porque repercutió al pueblo de Israel en cuanto a promesas y en cuanto a celebraciones, pero no repercutió a la iglesia de Dios, porque está afincado sobre un ministerio aún más importante, porque estas promesas no nada más eran una tierra, sino también eran principalmente unas promesas mayores, como es el perdón de los pecados y la vida eterna, que es lo que vamos a describir a continuación. ¿Qué alcance tenía este nuevo pacto? O más bien, ¿qué promesas abarcaba este nuevo pacto? Vamos a leer en el libro de Mateo, en el capítulo 26, desde el verso 27 al 28, esta parte en la palabra de Dios que explica el maestro principalmente el inicio de este nuevo pacto en el cual usted y yo ya estamos considerados. Vamos a ponernos como parte de esto. Sin embargo, fíjese, aquí hay un punto antes de entrar a la lectura. Este pacto lo sella con los discípulos del maestro, los cuales absolutamente todos eran judíos y eran parte del pueblo de Israel, descendientes de Abraham, de Jacob y de Isaac. Abraham, Isaac y Jacob, correctamente dicho en ese orden. Así es que este pacto no lo hace frente a gentiles, porque ya les había explicado el Señor a la predicación de sus discípulos que entraran primero a predicarle a las ovejas perdidas de la casa de Israel, sobre los cuales haría este nuevo pacto. Y ahora sí vamos a leer Mateo 26, 27 y 28, y dice así: y tomando el vaso y hechas gracias les dijo, diciendo, bebed de él todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, el cual es derramada por muchos para remisión de pecados. Y aquí está la primera parte de este pacto que explica la palabra de Dios con respecto al alcance que tiene. Dice, esta es la sangre del nuevo pacto, e instituye lo que conocemos como la cena del Señor, la cual la parte importante es el evento de recordar la muerte de Cristo Jesús, su sacrificio y el pacto, y no tanto la preocupación que hay en la gente religiosa o diciéndose ser religiosa del Santo Grial, porque ese vaso, la parte importante no era el hecho de ese vaso de madera o del material que haya sido, sí, porque finalmente lo que era importante es el acto de recordar a Cristo Jesús, porque representaba el inicio de ese nuevo pacto y la oportunidad para todos nosotros de perdonar nuestros pecados. Ya no se perdonarían los pecados conforme a aquellas costumbres y rituales de sacrificio de animales, sino ahora por medio de la sangre de Cristo Jesús. Y esto es lo que incluía o va a incluir este nuevo pacto entre todo ello. Y ahí está la importancia de este ministerio, como dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo, fincado sobre un ministerio mejor, porque este ministerio del Señor Jesucristo ya no requería
un templo y un sacrificio y un altar de los sacrificios, sino que requería simplemente la adopción de la fe del Señor Jesucristo a través del bautismo y a través de la imposición de manos, para ser parte también de este grupo selecto del Señor Jesucristo, que fue seleccionado no por un número especial, sino por la misericordia de Él que Él tuvo para abrirlo a todo el mundo. Y también este grupo que va a entender la palabra de Dios, de esos 144,000 judíos, con donde inicialmente nace la iglesia de Dios y donde originalmente va a tomar esas características y va a vivir esas problemáticas de persecución tanto de los judíos como de los romanos. Pero bueno, eso es parte del nacimiento de esta iglesia, que esta es la iglesia del nuevo pacto. Vamos a tener ahora en Hebreos capítulo 9, vamos a leer desde el verso 15 solamente, dice así: así que por eso es mediador del Nuevo Testamento, para que intermediando la muerte para su remisión de las revelaciones que había bajo el primer testamento, los que son llamados reciban promesas de la herencia eterna. Y esta es parte de la segunda parte o del convenio de este nuevo pacto, porque dice, leíamos primero que era la remisión de pecados, pero también dice la herencia eterna. La herencia eterna no es un cielo, no es una tierra, sino es la vida eterna, la promesa que nos da el Señor Jesucristo. Y entonces estos dos elementos importantes de este nuevo pacto, que es la remisión de pecados y la vida eterna, ahora vienen a ser parte de lo que finca esta nueva promesa y este nuevo ministerio del Señor Jesucristo, el cual es superior a aquel ministerio levita. Y no es nada más, sino que es el mediador, ya nada más y nada menos que el Hijo de Dios, el enviado de Dios, el Mesías, el cual tendría que tener esta importante relevancia para nosotros, para nuestra fe, su sacrificio y su muerte, porque al morir Cristo Jesús también representa el cumplimiento de cientos de profecías, como también el cumplimiento completo y pleno de la palabra de Dios, como está descrito. Así es que en esas promesas y de este nuevo pacto, Cristo Jesús en su sacrificio lo incluye a usted y a mí para que le dé también vida eterna y también la remisión de pecados, porque si no hubiese esa remisión de pecados, usted no puede ser parte de la iglesia de Dios ni de estas promesas. Vamos a leer ahora en Mateo capítulo 5, versos 17 y 18, para que nos quede claro que en estos mandamientos, este nuevo pacto, los mandamientos del Señor Jesucristo quedan abrogados parcialmente algunos, pero no los 10 mandamientos que conocemos, que esa es parte del pensamiento de que la gente cree o quiere así sentir esa creencia porque le son pesados los mandamientos de Dios, y estos 10 mandamientos que incluyen el día del Señor, que es el día sábado, ahora después de tanto tiempo, pues creen que desde entonces fueron abrogados, pero eso no fue cierto. Estos mandamientos permanecieron tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, como en el Antiguo o el Nuevo Pacto, como quiera usted llamarle. Y esa es la parte importante que vamos a resaltar. Vamos a leer en Mateo capítulo 5, en el verso 17, la palabra de Dios dice así. Dice, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido a abrogar, sino a cumplir. Porque cierto os digo que hasta que se perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde perecerá de la ley, hasta que todas las cosas sean hechas. Así es que pareciera una contradicción, pero no es así. Señor Jesús está refiriendo a los 10 mandamientos, de que esos 10 mandamientos no son tocados, sino que son la base de su predicación y de su doctrina, y la base y son el vehículo a través de él cumplir los ordenamientos de este nuevo pacto. Así es que no podríamos concebir este pensamiento de cómo poder cumplir este nuevo pacto si no hay una ley que nos dirija o que nos vaya orientando, porque esta es la ley de la libertad, como dice el apóstol Pablo, porque no hay límites para el amor, no hay límites para el amor al prójimo, para el amor a Dios y para la fe y para todas esas cosas que hubiese pensado que hubiese límites que coartaran su fe y que eran limitantes o limitaciones para el crecimiento espiritual. Y ahora estas leyes están puestas en nuestro corazón, como explica en ese mismo capítulo el maestro,
porque explica que la ley ya anteriormente les decía la ley de Moisés que hasta que no se cometiera un adulterio, esta ley no operaba. Sin embargo, la ley de Dios sí opera en nuestros corazones, porque dice: aquel que vea a una mujer para codiciarla, ya pecó en su corazón. Y esa es la parte que representa tener la ley de Dios en nuestro corazón entre todos estos mandamientos. Vamos a leer ahora en el capítulo 19, verso 16 del libro de Mateo también, para que comprendamos también esta parte de esta explicación. Dice así, Mateo 19 del 16 al 19. He aquí uno llegándose dijo: Maestro bueno, ¿qué haré bien para tener la vida eterna? Y él dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino es a saber Dios, y si quieres entrar a la vida eterna, guarda los mandamientos. Y dícele: ¿cuáles? Y él dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. En suma, o aquí dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto es a lo que se refiere el maestro de amar al prójimo como a ti mismo, porque en suma, en resumen, estos mandamientos hablan sobre el respeto al prójimo. Para, pues lo mínimo que no debemos hacer es matarlo, lo mínimo que no tenemos que hacer es adulterar y con su esposa, o codiciar, o decirle falso testimonio, y también amar a nuestros padres. Esa es parte de la explicación del maestro que hace en este sermón. Fíjese, hermano, en este texto, capítulo 19, verso 16 también, en el cual dice: ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Este joven entendía las promesas que el Señor le estaba predicando y acerca de este nuevo pacto que haría, y le dice: bueno, ¿qué haré? Dice: bueno, Señor, entiendo yo que los mandamientos, ¿cuáles son esos mandamientos? Le explica y dice, y aquí viene ya la explicación que estábamos leyendo hace rato. Pero la parte importante es, ¿qué haré para tener la vida eterna? Porque ya había sido predicado este nuevo pacto, el cual tendría que ser cumplido conforme a la palabra de Dios por medio del bautismo de aquel que creyera y quisiera ser parte de esta bendición. Ahora bien, ¿qué fue lo que fue enclavado entonces en la cruz? Porque el argumento moderno, el argumento protestante, el argumento que no quiere creer en la palabra de Dios, sobre todo en el día del sábado, es decir, es que eso ya está enclavado en la cruz. Vamos a tratar de explicar esta parte. Vamos a leer en el libro de los Colosenses, en el capítulo 2, verso 14, esta parte importante. Dice: rayando la cédula de los ritos que nos era contraria, que era contra nosotros, quitándola de en medio y enclavándola en la cruz. La cédula de los ritos. Y yo pregunto, hermano, ¿en qué rito hay en cuanto al amor al prójimo si no hay nada? Si el hurtar está haciendo una prohibición, pero no por un ritual. Y el sábado, discúlpeme, pero no es un ritual. El sábado es el día bendecido por Dios, que está escrito desde el libro del Génesis, el cual fue el único día en toda la creación que recibió la bendición y fue apartado porque Dios descansó de él. Y eso se vino celebrando desde la creación hasta antes de que Moisés escribiera estas leyes. Así es que no son los rituales. El guardar el sábado no es un ritual. El ritual era aquel que tenía que llevar el sacrificio ante el sacerdote, el pueblo de Israel, porque en aquel momento tenían que ser perdonados los pecados o las faltas o los rituales de aquellos de las costumbres de la mujer en cuanto a su cumplimiento en tiempo. Para cuando nacía un niño tenían que esperar un tiempo y tenían que esperar días para su purificación, y esos rituales se tenían que cumplir. Pero venido Cristo Jesús, estos rituales fueron ya enclavados en la cruz y ya no es necesario cumplirlos, porque esa es parte, ahí sí es parte del antiguo pacto. Y ahora en esta nueva momento de gracia, en este tiempo de gracia en el cual tenemos que cumplir, no es un cumplimiento libre en el cual digamos pues todo por gracia y por recibimiento y oración. No. Tiene sus reglas y tiene su cumplimiento, porque no es un pensamiento en el cual es libre para que usted haga lo que quiera. Ya ahora que conoció a Cristo Jesús, siga con la conducta de vida que tenía anteriormente, sino que tiene que corregirla conforme a la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que le va a dictar a usted que sea
o qué es pecado, qué deja de ser pecado, pues no es lo que a mí me parezca, ni a un predicador pentecostés lo que le parezca, sino lo que dice la palabra de Dios. Lo que es pecado, dice, está en contra de la ley, porque el pecado es la transgresión de la ley. ¿Pero cuál ley? Pues la ley de Dios, ya no la ley de Moisés, sino la ley de Dios son esos 10 mandamientos, y que la ley de Moisés actualmente nos sirve para comprender algunos aspectos, es cierto, pero nada más para eso, pero nada más para comprender, no para guardarla. Vamos a leer en Isaías capítulo 1, verso 14, esta parte en la palabra de Dios. Dice así: sobre todo pensando en esta abolición de los pensamientos de aquellos ritos y sacrificios que se hacían en la ley antigua o en aquel antiguo pacto, vamos a comprender cuál es la oposición de nuestro Dios respecto a esto. Isaías capítulo 1, verso 14 dice: vuestras lunas nuevas y vuestras solemnidades tienen aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de llevarlas. Esto es lo que le explica el Señor al profeta Isaías, diciendo respecto a aquellas lunaciones o aquellas festividades que el pueblo ya hacía por costumbre, ya se había corrompido, porque no podía comprender, más bien no podía tolerar, de que en parte lo hacían y en parte adoraban a los ídolos. Y es lo mismo que sucede en el comportamiento nuestro, de que estemos a la mitad de un pacto. Mientras no está la cena del Señor, el pueblo se desvía hacia la idolatría y hacia costumbres que no le convienen, y finalmente el Señor eso lo aborreció del pueblo de Israel. Y como dice en el libro de Romanos, si Él desechó a las ramas naturales, ¿tú crees que a ti no te desechará, que siendo que eres un acebuche, que eres un injerto, que tú no eras parte del pueblo original, mas por la oportunidad de Cristo Jesús nos hace entrar a este pueblo por misericordia? Y dice esas ramas que fueron quebradas, es decir, que fueron lastimadas para darte oportunidad a ti, dice la palabra de Dios. Pero aquí lo que está diciendo es de que el Señor se cansa de esas solemnidades que tiene el pueblo de Israel, y en esas solemnidades son eliminadas, porque Dios ya se cansa de ese tipo de solemnidades, que son precisamente todas esas festividades que en algún momento algunas personas quieren todavía rescatar porque se sienten parte de un pueblo de Israel. Pero ahora, dice el apóstol Pablo, no somos ni judíos ni gentiles, sino ahora venimos a ser parte de la iglesia de Dios, que somos parte de este nuevo pacto. Vamos a leer en el libro de Oseas, en el capítulo 2, versos 10 al 12, lo siguiente. Dice así: ahora describiré yo la locura delante de los ojos de los amantes, y nadie te librará de mi mano. Y haré cesar tu gozo, sus fiestas, sus lunas nuevas, sus sábados y todas sus festividades, y haré talar sus vides y sus higueras que he hecho mi salario, que me han dado mis amantes, y reducirélas a matorral, y las comerán las bestias del campo. Esta es la triste situación del pueblo de Israel, al cual le dice que es decepcionante su comportamiento, porque la tomó como una pequeña, según dice la palabra de Dios, que la toma como una pequeña, la cría, y ya que estuvo en edad se casó con ella, y ella, hablando del pueblo de Israel, dice, cae en error, dice, vendiendo o dando sus amores por la idolatría, o fornicando en esa forma idolátrica el pueblo de Israel, y queda así, porque dice, ni siquiera cobraste por tus favores, ni por esos amores, sino que te entregaste a la idolatría, como se entrega una persona que es fornicaria. Y así contiene esta palabra de Dios el comportamiento y la actitud que toma Dios sobre este pecado, que el mismo pueblo había caído en idolatría, el cual invalidó ese antiguo pacto. Así es que, hermanos, este nuevo pacto tiene estas dos promesas importantes como parte esencial de su promesa, pero no invalida los mandamientos de Dios, los cuales fueron dados desde el origen y desde el principio. Y eso nos debe de confortar, porque estas promesas tienen esa fortaleza. Lamentablemente el pueblo de Israel cayó en ese error de la idolatría, invalidó ese pacto, y ahora en este nuevo pacto también les es dada la oportunidad, mas ahora ha venido una ceguera, porque
Dice la palabra de Dios, según el apóstol Pablo, que los demás la desecharon e ignoraron. Pero después tendrán esa oportunidad, como dice su palabra y como ya hemos tratado este tema, entre esa lluvia temprana y tardía, que yo les recomiendo ver ese video. Pero para nosotros que somos parte de este nuevo pacto por medio de Cristo Jesús, quedan para nosotros estas palabras de esperanza, como dice el apóstol Pablo en el libro de los Romanos, en el capítulo 6, verso 21 al 23, que dice así: ¿Qué fruto pues tenéis en aquellas cosas en las cuales hoy os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora, librados del pecado, hechos siervos a Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y por fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Que esa sea nuestra esperanza al participar en nuestro nuevo pacto, no añorando cosas antiguas, sino teniendo la esperanza en Cristo Jesús, pero no tampoco ignorando los mandamientos de Dios, que son la parte fundamental de su predicación para llegar a la vida eterna. Espero haber sido claro, hermanos. Dios les bendiga y así sigan participando de este nuevo pacto y también del conocimiento de la palabra de Dios. Paz a vosotros. Nos veremos en el río, cuyas aguas cristalinas fluyen puras argentinas desde el trono de nuestro Dios. Oh, si nos congregaremos en la ribera hermosa del río, cuyas aguas vivas dimanan del trono de nuestro Dios. En las márgenes del río, los serafines van, donde hay bellos querubines, dan la dicha eterna a Dios. Oh, si nos congregaremos en la ribera hermosa del río, cuyas aguas vivas dimanan del trono de nuestro Dios. Antes de llegar al río, nuestras cargas al dejar, libres todos quedaremos por la gracia del Señor. Oh, si nos congregaremos en la ribera hermosa del río, cuyas aguas vivas dimanan del trono de nuestro Dios. Pronto al río llegaremos, nuestra peregrinación, terminando en los acentos de una fervida canción. Oh, si nos congregaremos en la ribera hermosa del río, cuyas aguas vivas dimanan del trono de nuestro Dios. Esta fue la alabanza también del coro juvenil de la Iglesia de Dios en Santo Domingo, Las Palmas, y nos da mucho gusto que estén entre nosotros y participando en nuestros cultos. Dios les bendiga y sirva en estas palabras de aliento para que continúen adelante en su trabajo. Ahora vamos a despedirnos en oración
y así desde el culto, y después tendremos anuncios y noticias. Vamos a orar, por favor. Bendito Dios que moras en la altura de los cielos, Señor, te doy gracias porque has manifestado tu poder en medio de tu pueblo y también nos das la oportunidad de escudriñar la valiosa palabra que nos has heredado. Gracias por ella, Señor, porque nos guía y nos conduce conforme a tus palabras y tus mandamientos y a comprender sobre todo una vida más espiritual. Llénanos de tu paz y de tu misericordia, te lo suplico, y sé con tu pueblo y tu iglesia en todo momento. Llénanos de tu paz, te lo pido por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bueno, pues este ha sido el culto de alabanza, de recepción del sábado, en el cual tenemos esta oportunidad de acercarnos a Dios. Los anuncios y noticias son muy breves, hermanos. Yo les recomiendo que asista al templo, que ya está abierto, ya no hay ninguna restricción, salvo los puntos de control que existen para la sanitización y el uso del cubrebocas. Por lo demás, hermanos, siéntase ya en la libertad de asistir al templo y participar de las alabanzas y del regocijo espiritual que nos da estar allá en el templo. Y los hermanos que por distancia no lo pueden hacer y nos siguen a través de internet, yo les recomiendo que se afilien a las redes sociales de YouTube y Facebook, en los cuales podemos también compartir información de la iglesia. Y usted tiene una fuente también importante para tener un acercamiento a Dios a lo largo de toda la semana, que es nuestra plataforma www.iglesiadediosjuda.com. No se olvide de ello, de esta participación de estudios y de alabanzas también que están ahí, para que usted también esté cerca de la iglesia y en contacto con Dios por medio de los estudios y por medio también de las alabanzas. No se olvide tampoco de participar en la escuela sabática, que es una institución muy importante para conocer más de la palabra de Dios, sobre todo ahora que estudiamos temas de profundidad y temas de mayor relevancia para su crecimiento espiritual. Yo le espero, hermano, junto con todos los hermanos que estudiamos, para que este grupo de estudio vaya creciendo. Investigue la forma de acercarse por medio del Zoom, y si no, también la forma de hacerle llegar de los estudios bíblicos. Estos son todos los anuncios que tenemos. Dios les bendiga y paz a vosotros.